Bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Ixán de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada episodio me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy estamos aquí para contestar una vez más a vuestras preguntas. Primero a las preguntas que dejasteis en el chat en el anterior programa sobre preguntas relacionado con esto, y también alguna suelta que dejasteis en otros vídeos o en las redes sociales. Así que nada, vamos a empezar y empiezo con una pregunta de un usuario que se llama Iron Manos, que le pregunta a Dani si al final buscó información sobre el videojuego EVE Online. Un día salió el tema de la libertad que ofrece para formar alianzas, sociedades, guerras, servicios bancarios. ¿Dani? Sí, busqué en internet un poco sobre este juego y que parece que es uno de estos que permite así un montón de libertad y un montón de hay multijugadores y que es un juego muy espectacular, pero es un juego para PC y yo generalmente juego solo con consolas, entonces no pude jugar todavía. Entonces tampoco sé, más allá de lo que vi ahí, es un poco de información en internet, pues no sé mucho sobre el juego es. Pero parecía muy interesante. Algún día a ver si me cambio a jugar a PC, pues igual le doy a juego eso. Muy bien, pues la siguiente pregunta es de Víctor Garrido. Y pregunta si podríamos hablar algún día sobre algoritmo y counter economics. Pues sí, claro, podemos hacer un programa especial dedicado a esa cuestión. O sea que Víctor que espere un poco y que le prepararemos un programa relacionado con esas cuestiones. Bien, la siguiente pregunta es de Neutron Star. Dice, hola, me impresionó mucho el debate con Rayo. Una pregunta para Dani. ¿Harás algún debate con alguien de izquierdas? Sí, es cuestión de organizarlo, buscar algún participante que esté pues dispuesto a hacerlo y bueno, que también que sepa del asunto desde su perspectiva y luego que organice a mí, porque yo organizando cosas pues no soy bueno, entonces yo me ofrezco voluntario y luego ya que los que deban organizar organicen. Y ya estamos viendo a ver si podemos liar a algún oponente para un debate, a ver si el próximo mes o dentro de un par de meses, porque los debates también llevan más tiempo prepararlos si uno se los toma en serio, y Dani se los suele tomar en serio, pero bueno, que sí, que si es por debatir, no, de primeras no se cierra uno y aquí en el instituto a debatir ningún tema con nadie, siempre que sea para hacerlo en buenos términos, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente pregunta es de Iván Lacasa y dice, ¿conocen el caso de Cospaya? Sí, Cospaya es relacionado con los sistemas así, ejemplos de anarquía que se suelen utilizar, es uno muy importante porque fue como una especie de república pequeñita italiana que no tenía Estado y durante varios siglos pues sobrevivió en Italia y prosperó en Italia desde el siglo XV hasta el siglo XIX prácticamente. Y es un caso muy importante porque fue una localidad, un lugar así más o menos bastante próspero, tenía bastante industria relacionada con el tabaco y pacífico, y había una especie de gobierno y consejo de ancianos, pero que se ocupaban de cosas relacionadas con lo que fuese más comunitario, pero que no tenía un monopolio jurídico de la violencia. Y hay un artículo en la página web del Instituto Mises que resume muy bien cuáles son las características de este lugar. Y sí, a mí me suena, o sea, tenía conocimiento de ese sitio en Calú de nuestro amigo. Muy bien.
Pues la siguiente pregunta es de Héctor y nos dice, ¿cuál es su opinión sobre pensadores como Edmund Burke y Roger Scruton? Claro, a opinión, hablando así de una forma muy corta, claro, bueno, como la mayor parte de las cosas que pasan en nuestras preguntas, que tienen que ser así más o menos cortas y no se puede entrar en profundidad en la mayor parte de los temas. Pero la opinión es que, bueno, pues todos son dos de los principales pensadores del conservadurismo y son dos autores muy importantes. A mí hay cosas que me gustan de Burke y otras que me gustan un poco menos. Me gusta mucho la crítica que hace a la Revolución Francesa y el intento de construir una sociedad desde la nada, sin ex nihilo, atacando todas las cosas que se crearon o que venían, todas las instituciones que venían del pasado, como si fueran producto del oscurantismo y de la ignorancia. Y él pues critica ese tipo de cosas que normalmente tienden a producir resultados muy malos, como se ve, por ejemplo, en forma de violencia, que es lo que hablaba Burke en relación con la Revolución Francesa. Hay otras cosas que me gustan menos y que también a veces le pasa a otros autores conservadores, que es como una cierta desconfianza hacia la razón o hacia los principios abstractos, porque sí, como si el mero uso de la razón o de la defensa de principios abstractos o de elaboración de teorías más filosóficas, más abstractas, pues llevase necesariamente un intento de construir la sociedad desde la nada, pues que a mí me parece un error. Y había autores, como por ejemplo Frank Meyer, que es el fusionista, que intentaba una fusión entre libertarianismo y principios del conservadurismo, que criticaban estas cosas también de Burke. Y Scruton tiene también un montón de cosas extraordinarias. A mí lo que más me gusta de Scruton, por ejemplo, es su insistencia también en cuestiones relacionadas con la belleza y con la estética, y como de los tres principios estos que se suelen hablar, que son la verdad, el bien y la belleza, pues él habla mucho de la belleza, que en términos políticos es una cosa que se suele olvidar bastante y que tiene mucha importancia porque es fundamental también para un punto de vista global del ser humano. Pues sí. Pues Avenida Libertaria pregunta, ¿qué sistema político actual o conocido sería más compatible con el paleolibertarianismo? Bueno, actual, pues probablemente el que existan en comunidades o muy pequeñas o en países muy pequeños, como por ejemplo Liechtenstein. Ese sería probablemente uno de los ejemplos más claros de compatibilidad entre un sistema actual, o sí, o incluso aunque fuese luego también a otros sitios como que aunque tengan otras características, algunas características estatales, incluso que sean democracias, siempre que sean sitios más pequeños, como Andorra, por ejemplo, pues tienden a ser mucho menos predatorios y tienden a ser mucho más compatibles con los principios del paleolibertarianismo. Así que más ideal sería pues como lo de Liechtenstein, pero en general todos estos países pequeñitos como estos que citamos son el ejemplo más claro de sistemas compatibles con nuestros puntos de vista. Sí, lo que más se acercaría. Bueno, también dice actual o conocido, y bueno, pues conocido también se podría mencionar los sistemas de la Edad Media, ¿no? De multiplicidad de instituciones y de poderes intermedios y estas cosas. Pues también. O incluso sistemas como el que preguntaba en la otra pregunta, el de Cospalle. Es verdad, en lo de la Edad Media, donde no había un monopolio jurídico de la fuerza, pues tenía también una tendencia a producir competencia institucional que limitaba la capacidad de predación del poder político. Y la siguiente pregunta es de Raúl Sánchez y nos dice, profesor, pregunta seria, ¿qué clase de demonio le ha obligado a afeitarse la barba? No sé, la vida. Es una vez al mes, o así, me afeito para confundir a la gente. Bueno, se nota que ya pasó pues un mes desde esta pregunta, porque ya vuelve a tener la barba en su sitio, o al menos sí, en el sitio que le parece a Raúl que la tenga. Bueno, generalmente la barba la tengo en la cara, generalmente.
pero sí, ya me afeitaré dentro de poco para provocar Para más volver a confusión. confundir, ¿no? Vale, o generar molestia. Después, Víctor Garrido nos pregunta, ¿qué opinan sobre la venta de drogas en la Deep Web? Es la prueba actual más clara de que no es necesario un Estado ni la violencia para tener un mercado. Sí, bueno, claro, todo es lo que pasa con todos los mercados negros, que no, por mucho que prohíbas la venta o el comercio con determinadas sustancias, siempre que exista demanda, pues existen los incentivos necesarios para que aparezcan al final productores y vendedores de esos bienes o bienes y servicios. Entonces ahí se ve claramente que en este caso pues también funciona como un mercado negro y que puede funcionar, ¿no?, independientemente de la legislación estatal. La otra cosa es que no funcionaría tan bien, precisamente, que es un mercado más ineficiente, tienden a aparecer a ser aquellos más violentos los que se ocupan de ofrecer los bienes y servicios en mercados negros, y hay más problemas o más eh, deficiencias a la hora de proveer de sus bienes y servicios. Pero son ejemplos de que el mercado, siempre que existe demanda, pues existen los incentivos para que algunos aprovechen de esos, algunos empresarios aprovechen pudiendo tener beneficios de la venta de sus productos. Sí. Juan Antonio nos pregunta, ¿cuándo podremos comprar a través del canal una de esas tazas de Joan de Lugo que usáis en los vídeos? Esta taza. Pues esperamos que muy prontito, porque estamos preparando cosas, entre ellas esa, las tazas y otras cosas. Las tazas, la verdad, que tienen bastante tiempo, unos cuantos años ya, pero solo las vendemos en las juntanzas, en el congreso que hacemos anualmente hasta que la situación actual nos lo impidió. Pero bueno, sí, esperamos que muy pronto podáis también comprarlas desde cualquier sitio a través de, ya sea de la página web o de cualquier otro espacio. Os avisaremos. Y... vale, es que es el mismo. Y otra pregunta de Raúl Sánchez, que nos dice, ¿el Joan de Lugo organiza algún club de lectura? Pues le respondo más o menos igual que a José Antonio, Juan Antonio, perdón, con la pregunta anterior. Esperamos que pronto haya, entre otras cosas, pues un club de lectura. Ya os seguimos avisando, pero esperamos que en los próximos meses y bueno, en lo que viene siendo este año 2021 allá os podamos dar el anuncio de muchas novedades y muchas cosas nuevas, ¿no? Haya muchas cosas que contaros. ¿Sí, no? Ah, sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente. Después, Luisfo nos pregunta si vamos a hacer xuntanzas este año. Luisfo ya estuvo por allí, por las xuntanzas en Santiago, y este año, pues, la verdad es que es un interrogante enorme porque, dada la situación, no sabemos si se va a poder hacer, si se van a poder hacer como nos gustaría que se hiciesen, entonces por ahora no os podemos responder ni sí ni no. Simplemente que no sabemos y desde luego si al final podemos hacerlas, las haremos y os avisaremos en cuanto lo sepamos nosotros. Y Alejandro Gómez nos pregunta, ¿disponéis de alguna forma de haceros del Joan de Lugo tipo socios? Pues no, por el momento no, pero también esperamos que muy pronto haya formas de eso mismo, de hacerse socios, amigos de Joan de Lugo, de colaborar con nosotros de distintas maneras. Así que nada, también os mantendremos al tanto sobre esta cuestión, al igual que sobre las anteriores, que por ahora no os podemos decir más, pero bueno, que sí que estamos trabajando en ello, eso os lo podemos asegurar, como mínimo. Bueno, pues Javiera nos lanza la siguiente pregunta. ¿Legalizaríais las drogas? Yo prefiero despenalizar la venta y el consumo de drogas, entre otras cosas, porque ¿no?, por dos motivos. Primero, porque en general, cuando se legaliza algo de forma estatal, se tiende normalmente a justificarlo como algo que es moralmente bueno. En este caso no tiene por qué ser moralmente bueno.
y sin embargo, despenalizándolo, pues que si quisiera drogar o comprar o vender drogas podría seguir haciéndolo y además pues, tampoco le estarían ofreciendo impuestos al Estado. O sea que me parece que serían dos cosas positivas a la vez. Y yo creo que en resumidas cuentas está perfectamente explicado. Y bueno, después que obviamente el tema tiene muchísima intríngulis, que sí es un tema complejo el de las drogas, pero bueno, con respecto al mercado y al Estado yo creo que está bastante claro. No se trata de legalizarlas, sino más bien de que el Estado no meta sus sucias manos en eso ni en nada. Después, Marco Begonja nos pregunta, ¿qué opinan de Sigmund Freud y de Jacques Lacan? ¿Creen que sus obras sean compatibles con la filosofía libertaria? Bueno, yo de Jacques Lacan no lo tengo muy claro porque solo intenté leer una vez algo de su obra y fui capaz de aguantar una página y no entiendo de qué está hablando, no entiendo, porque habla escribe de estas formas tan retorcidas para que no, a mí no me gusta demasiado, entonces pues no fui capaz de entrar en los misterios de su obra. De Freud no me parece que sea muy compatible, entre otras cosas porque él es bastante crítico con la idea de racionalidad tradicional, es uno de estos en los que se conocen como maestros de la sospecha, que influyeron tanto, por ejemplo, en la escuela de Francia, en el sentido que él dice que la parte consciente del ser humano pues es prácticamente una parte mínima de o tiene una influencia mínima en la vida, en las decisiones, en las acciones que realizan los individuos, sino la parte inconsciente y los deseos reprimidos, pues que tienen una influencia muchísimo mayor. Entonces es uno de esos autores que fueron erosionando la visión tradicional tanto desde el punto de vista aristotélico tomista como de otros clásicos, del hombre como un ser racional que es capaz de sujetar o dominar sus pasiones a través del uso de la razón para tomar mejores decisiones y para actuar de una forma más conveniente. Entonces, en ese sentido, me parece que es poco compatible con las ideas libertarias por el rechazo a la idea de razón y a la idea del libre albedrío. Muy bien. Rodrigo Tapia nos dice, ¿cómo se controlarían las mafias de la especulación? Actualmente se forman organizaciones criminales que especulan con medicinas y oxígeno. Cualquiera que venda o regale dichas cosas es amedrentado. Pues la mejor manera es precisamente evitando todas las regulaciones estatales. Si aparecen mafias o aparecen mercados negros, precisamente porque los gobiernos imponen o bien precios máximos o bien imponen otro tipo de regulaciones que interfieren en el mercado y de eso se aprovechan, de esas ineficiencias se aprovechan en este caso las mafias a las que habla él. Las mafias esas están en todo caso ofreciendo un servicio porque hay determinados individuos que quieren obtener esos bienes y servicios y que no pueden por algún determinado motivo. Normalmente otra vez por estas cuestiones. Es lo mismo que pasa o pasó, por ejemplo, con todas las prohibiciones, como por ejemplo con la ley seca. Solo puede aparecer una mafia de un determinado bien y servicio cuando se prohíbe o se regula de una manera muy, muy importante el mercado de un determinado bien y servicio. Entonces, la mejor manera pues, es reducir o eliminar las regulaciones estatales. Efectivamente. Y después tenemos a Luis Enrique Lozano Camayo, que nos dice que, bueno, a ti le agradecería, Dani, si me pudiera recomendar bibliografía sobre la cual pueda estudiar la posición contraria a Rothbard sobre el aborto. Bueno, este tema, sobre todo, hay dos autores importantes. Sería, por un lado, James Sadowski, que tiene un artículo en el que critica la posición de Rothbard. Sadowski era rothbardiano, pero criticaba este punto de vista, porque decía también que era parte del derecho natural, del derecho de efecto a crecer en el vientre de su madre.
y tiene un artículo en este sentido, y luego, por otro lado, estaría también una serie de artículos publicados en Libertarian Papers, en los que debatieron con posturas contrarias, tanto Walter Block, que presenta una postura a favor de lo que se llama el eviccionismo, es decir, el derecho de quitar al centro del vientre de la madre, contra Jakub Posider-Wiesniewski, que sin embargo está en contra de ese tipo de cuestiones y que está en contra también del aborto desde un punto de vista también rothbardiano y también anarcocapitalista. Entonces, esos dos autores son un buen sitio para empezar. Pues sí. Y la siguiente pregunta es de Verobriga, que dice, ¿en serio puede existir ley sin coerción? Bueno, puede existir, sí. Un ejemplo sería, por ejemplo, podremos hablar de la lex mercatoria en la Edad Media también, donde mercaderes de distintos países eran capaces de tener relaciones y negocios entre ellos y eran capaces asimismo de establecer tribunales privados que se ocupaban de resolver los conflictos entre ellos. Y estos tribunales no utilizaban la fuerza física para imponer sus sentencias, sino que utilizaban el principio de se utilizaba el principio del boicot social. Es decir, si alguno de los mercaderes, si cuando había algún conflicto entre dos mercaderes y se adoptaba una determinada decisión en los tribunales de la lex mercatoria y uno de ellos se negaba a cumplir la sentencia impuesta, el resto de mercaderes se negaban después, posteriormente, a tener relaciones o tratos con ese individuo porque veían que no era un individuo fiable. Y este sistema, a través del boicot social, pues es una forma muy importante, sobre todo cuando las personas tienen una relación más cercana entre ellas, de garantizar el cumplimiento de las normas, incluso en ausencia de coerción física. Porque esa es otra de las cuestiones de las que estamos hablando. Si estaríamos refiriendo, estaríamos hablando de coerción física. Luego hay otra cosa importante que también hay que aclarar aquí, porque los libertarios no están, o no defienden exclusivamente, o no están en contra de la coerción física para garantizar el cumplimiento de la ley. Los libertarios, desde el punto de vista anarcocapitalista, lo que es criticable es el inicio, o es la agresión, el inicio de la violencia física, pero la violencia defensiva es perfectamente legítima. Y por lo tanto, en el caso del cumplimiento de la ley, incluso aunque fuese una ley no sostenida por un monopolio jurídico de la fuerza por el Estado, pues se puede perfectamente utilizar la violencia física o la coerción para garantizar el cumplimiento de la ley. Eso no está en contradicción alguna ni es incompatible con los principios de libertarianismo. Por lo tanto, primero, respondiendo a la pregunta, sí es posible, y en segundo lugar, incluso que no sea posible, aunque no fuese posible, el uso de la coerción, pues, sobre todo en términos de defensa, es compatible con el libertarianismo. Porque hay gente que muchas veces confunde este tipo de cosas. Cuando escucha hablar de anarcocapitalismo también dice, bueno, es que es una utopía porque siempre se utiliza la violencia. Ya, bueno, pues, el uso de la violencia en este sentido no es incompatible con el anarcocapitalismo, de la misma forma que no es incompatible que se utilice la violencia si alguien quiere entrar en mi casa por la fuerza o quiere robar o agredirme utilizando la violencia. En este sentido, la violencia defensiva es perfectamente legítima. Physical removal. Y la siguiente pregunta es de D, así sin más, secas, D, que nos dice, ¿qué esperanza política veis en España? ¿Alguna o vamos buscando dónde emigrar? ¿Cómo lo ves tú? Yo como lo veo, bueno, yo lo veo gris, así, más que de colores, pero yo lo de emigrar sí que aún no lo veo. Es decir, a ver, yo creo que yo no tengo mucha confianza en la política, entonces no creo que gane un partido ahora a corto plazo u otro vaya a cambiar en sobremanera
la situación en general. Creo que la situación, para que cambie de verdad, hay que educar a la gente y que tiene que cambiar el pensamiento de abajo hacia arriba. Entonces, bueno, pero tampoco veo que vaya a ir mucho peor. Entonces, emigrar, pues tampoco creo que sea la solución, al menos por el momento. Pienso que eso, que nos quedamos en una escala de grises, así, con todo, creo que es en la misma que estamos. ¿Y tú? Sí, también depende mucho de la situación particular de cada persona y a lo mejor hay personas pues, que le conviene más o tiene menos problemas o tiene, si son más jóvenes pueden permitirse de una forma más con menos costes o depende de muchas cuestiones. Pero en términos de si en relación con lo que es política, sí, yo tengo un punto de vista similar al tuyo, no tengo mucha esperanza en que haya un cambio extraordinario, sin embargo sí que puede haber, hombre, siempre hay propuestas y políticas y partidos que son unos peores que otros. Y bueno, obviamente. Y bueno, yo en eso entonces creo que más o menos las cosas seguirán de una forma parecida a lo que estuvimos viviendo últimamente en términos a corto plazo. No creo que haya grandes cambios. Oye, y ojalá me equivoque, ¿sabes? Y todo pueda cambiar para mejor, pero yo ahora mismo no sé. No veo aún la situación como para ver cambios drásticos, que sí, que hay cambios que no son drásticos y pueden ser igual significativos por lo que dices tú, porque es la situación también de cada uno, ¿no? Y depende en qué lo puedes notar mucho. Yo qué sé, pues por ejemplo, si tienes un piso ocupado por unos ocupas, valga la redundancia, pues si de repente hay un partido que te ofrece unas políticas mucho más agresivas con ese tipo de cosas, pues supongo que te diga mucho la situación en ello, pero así lo que yo hablo es en términos muy generales, yo no veo tampoco que haya grandísimas diferencias tan sustanciales como eso. Pero claro, que ojalá todo vaya mejor, eso lo queremos todos, lo que pasa es que cada uno entiende a mejor cosas distintas. Claramente, en una situación como esta, que cada vez las cosas están más tensas entre unos polos y otros, pues aún más. Pero bueno. Y la siguiente pregunta sería de Rodrigo Tapia, que nos dice: ¿los paleos libertarios deberían organizarse para formar un partido político y lograr cambiar el sistema actual? En relación con la anterior pregunta también. ¿Tú qué piensas? Que si, es decir, si hay algunos que lo quieren hacer y que les gusta sobre todo la práctica política o la participación política, que tienen un determinado talento, pues siempre está bien, porque está bien combatir en todos los frentes. Yo, sin embargo, siempre dije que no me parece que sea ni el más que vaya a triunfar a corto plazo, a medio plazo, ni el más efectivo. Normalmente en la política democrática lo que va a triunfar es aquel que va a tener más ventaja, va a tener más facilidad para triunfar, es aquel que puede prometer darle cosas a la gente, puede ofrecer maravillas. Sin embargo, si tú vas prometiendo, por ejemplo, que vamos a quitar cosas, o que vamos a reducir el gasto público, que vamos pues es más difícil, es más fácil si te centras en la parte de los impuestos. Pero en general es difícil también, además, por la tendencia que hay en la política, pues a corromperse, sobre todo cuanto más tiempo llevas, que aparezcan muchos que son así oportunistas, que no están sobre todo pendientes de los principios, sino más bien de promover su propia carrera. Entonces es un mundo complicado para poder triunfar. Eso no quita que no se pueda hacer o que incluso que no se pueda hacer bien. Pero en general es difícil. Yo creo que sería más bien, mi punto de vista es más bien, serían alianzas estratégicas, sobre todo si fuesen partidos populistas que tengan algún tipo de corte libertario en políticas específicas y luego intentar también, pues, sobre todo la cuestión, promover todas aquellas cuestiones relacionadas con la fragmentación política, la descentralización o la secesión.
Muy bien. Bueno, yo no sé, no estoy muy a favor de la vía política, no me parece que se consiga mucho, creo que además lo que se puede conseguir se puede deshacer enseguida también, a la vista, no sé, Trump y lo que está pasando en Estados Unidos, que decir, puede llegar alguien que en 4 años quiera cambiar determinadas cosas, o pues como con la política exterior con respecto a algunos países, y a los 4 días pues llega otro y deshace lo hecho. Creo que donde sí que se puede haber, sí que se podría ver cambios sustanciales sería si las cosas cambian eso de abajo arriba con educación, pues que una mayoría de la gente sostenga determinadas ideas. Al final el Estado a día de hoy se sostiene porque hay una mayor parte de la población que creen que es bueno, en que sin él no podríamos estar, en que es no sé, el que trae el orden, la paz, la justicia, la seguridad. Si ese pensamiento cambia, creo que es como se cambia de verdad, no sé. A veces sí que se pueden conseguir pequeños logros a través de la política o de cualquier otro mecanismo, pero no pienso que sea el lugar que merece nuestros esfuerzos y nuestro tiempo. Pero bueno, que cada uno obviamente es libre de hacer lo que quiera. Bueno, y la siguiente pregunta es de Guille H. Vidal, que dice, ¿votarías a Ayuso como mal menor? Hombre, teniendo en cuenta los que se presentan en contra y si tenemos en cuenta también cuestiones como lo del voto útil, pues sí, me parece que sería, si uno va a votar, sería la menos mala de las opciones. Yo estoy de acuerdo contigo, aunque personalmente hace muchísimo que no voto y normalmente lo dejo a la suerte de que lo decidan los que votan. Yo no me molesto. Tengo mis motivos, pero bueno, no los voy a dar ahora, simplemente eso, que en la práctica yo no voy a votar, o sea, que no votaría Ayuso porque si me pregunta a mí yo no voto, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que si fuera a votar, pues sí iría por el mal menor, obviamente, porque también no somos tontos, a ver, entre dos opciones siempre hay una mejor que la otra, que te parezca al menos a ti mejor que la otra, o sea que sí. La siguiente pregunta es de Henry Cavendish. Y dice, ¿creen que el mercado debería tener límites morales? No, depende a qué se está refiriendo con esta cuestión. Si lo que quieres decir es que uno debe tener límites morales al operar en el mercado, pues evidentemente sí. Y tú crees que estás haciendo algo, incluso que sea legalmente, pero crees que existe, primero tienes que creer que existen principios morales, hay cosas buenas o malas, incluso aunque no le estés vulnerando los derechos de otra persona. Por ejemplo, puedes creer que vender determinado tipo de que sé, pornografía, pues a lo mejor está moralmente mal. Bueno, pues si tú consideras que hay sus principios morales, evidentemente debes comportarte de una forma que no los vulnere. Otra cosa es si lo que se está refiriendo es a que determinados principios morales deben ser impuestos coactivamente para impedir transacciones en el mercado. En este caso, pues para eso está el desarrollo de la teoría libertaria. Desde mi punto de vista, la teoría moral se divide en diversos aspectos y uno de ellos es el de la justicia y el de los derechos de propiedad. Y en ese sentido, todo aquello que no vulnere los derechos de otros, pues puede, siempre que no vulneres los derechos de propiedad de otras personas, puedes realizar determinadas actividades empresariales o realizar ventas y servicios. Y ahí entonces ya no estaría vulnerado por eso. Siempre también puede existir, pero también existe la posibilidad que todos aquellos otros que no quieran comerciar contigo porque consideran que eres una persona pues moralmente poco recomendable, pues que dejen de tener relaciones contigo y eso sería también perfectamente legítimo. Y además también existe la posibilidad, si fuesen sociedades, por ejemplo, o comunidades más pequeñas, organizadas de forma, desde un punto de vista libertario, también pueden decidir voluntariamente, sobre todo si son comunidades pequeñas, que determinados bienes o servicios pues no se provean una determinada, en los términos, en el interior de una determinada comunidad. Como por ejemplo cuando Hoppe habla de que determinada literatura, que los miembros de una comunidad organizada voluntariamente sobre principios libertarios, pues probablemente proscribirían la venta de determinados bienes y servicios, de la misma forma que tú puedes querer que en tu casa pues no entre determinado tipo, por ejemplo, que
que no entren drogas, si no quieres, o que no entre gente que fuma, por ejemplo, que no se fume dentro de tu casa. Tú eso lo puedes hacer perfectamente, de la misma forma se podría hacer en una comunidad organizada voluntariamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y la siguiente pregunta es de Manuel Moma y dice, ¿qué opináis de la obra de Yuval Noah Harari? Sí. Bueno, a mí no me gusta demasiado, porque tiene un punto de vista así muy bastante transhumanista, sobre todo en el libro este Homo Deus, en el que habla eso de que gracias a los avances tecnológicos vamos a conseguir eso de vivir muchísimos años, prácticamente matar la muerte y que vamos a tener las capacidades de dioses pero entendidos en el sentido de dioses paganos, de dioses como por ejemplo de la mitología griega, así como la fuerza de Heracles o la belleza de Afrodita o cosas similares. Y todo esto a mí pues no me gusta demasiado, entre otras cosas, primero porque exagera también cosas relacionadas con lo de la inteligencia artificial y exagera muchas de las desarrollos tecnológicos, pero incluso aunque no nos hiciese solo la idea esa de que vamos a matar la muerte y que nos vamos a convertir en dioses, pues me parece una idea ideas bastante absurdas y bastante peligrosas. Además, otra idea bastante absurda que tiene él es negar la existencia del libre albedrío. Sin embargo, luego se puede hablar de que el problema que puede haber con los desarrollos tecnológicos es el peligro que hay contra la democracia. Y digo yo, ¿qué demonios de importancia puede tener la democracia si no existe libre albedrío? Entonces son este tipo de tonterías que a mí no me gusta mucho en estos autores y me parece que en general el Harari pues debería hacerse el Harari Kill. Yo a Harari no lo conozco. Pido mis más sinceras disculpas. Harari no lo conozco, pero las ideas que apuntas tampoco me gustan, o sea que supongo que puedo prescindir de conocer, visto lo visto. Y la siguiente... de leer, no, de leer siempre está bien. Sí, está bien, pero bueno, el tiempo es limitado y uno invierte en suyo. Yo prefiero las cosas, bueno, cuando tengo así ya spoiler bueno, pues prefiero ahorrarme el disgusto. No me gusta el riesgo en la lectura. La siguiente pregunta es de Son Vagamond, que dice, pregunta para Dani. Estoy de acuerdo con Bastos en lo que se refiere a los límites del tamaño empresarial y la existencia de grandes monopolios industriales debido a la protección y promoción estatal de los mismos. Pero no me queda tan claro en el caso de las empresas tecnológicas de servicios, donde las economías de escala sí podrían favorecer posiciones de poder amenazantes para la libertad individual, incluso en sociedades sin Estado. ¿Cómo se afronta esta cuestión desde una perspectiva paleolibertaria? ¿Hay algún libro que trate este asunto en detalle? Bueno, en primer lugar, yo creo que la crítica o la idea que hay contra la imposibilidad de que una determinada compañía adquiera una posición de monopolio, como por ejemplo una única empresa en el mercado libre, es desarrollada por Murray Rothbard, y se basa también, es una extensión de la idea de la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista. Rothbard dice que una empresa privada que creciese tanto como para operar en todo el mercado, ser la única que operase en todo el mercado, pues tendría también los mismos problemas de cálculo económico que tendría una economía socialista y que por lo tanto las empresas cuando crecen demasiado tienden a ser más ineficientes y tienden a acabar cayendo. Pero teniendo en cuenta que esto es un principio económico derivado del cálculo económico, de la imposibilidad del cálculo económico, de la dificultad del cálculo económico en cuanto al tamaño y al crecimiento de las empresas, afecta a todas las empresas por igual, independientemente de cuáles sean los servicios que ofrecen. Entonces, en el caso de las tecnológicas, porque, por ejemplo, también de la misma forma, no solo las empresas tecnológicas tienen ventajas derivadas de las economías a escala, hay otro tipo de empresas o de industrias que también tienen ese tipo de ventajas. Entonces, yo por ahí no creo que haya una diferencia entre las empresas tecnológicas y el resto de empresas.
Y además, creo que en general también cuando las empresas tecnológicas demuestran esos comportamientos que son peligrosos para la libertad, en general tienden a estar muy unidas a la acción o a la actividad de los estados. Como por ejemplo, cuando ahora estamos hablando de cuando se censuran canales en YouTube o se censuran cuentas en Twitter o en otro tipo de plataformas, generalmente viene derivado de desarrollos legales previos, como por ejemplo la idea de los crímenes de odio. Y esos desarrollos legales después se extienden o se hacen más conocidos, más influyentes, y luego este tipo de empresas también operan dentro de ese marco concreto, sin tener en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo la relación que existe entre las grandes empresas tecnológicas y los estados o las agencias de inteligencia. En Estados Unidos, por ejemplo, todas las agencias de inteligencia utilizan los datos que recopilan las grandes empresas tecnológicas, utilizando, entre otras cosas, el paraguas jurídico de la Patriot Act. Y esto quiere decir que en general hay una gran relación, una gran simbiosis entre las grandes empresas tecnológicas en Estados Unidos y en otros países y los estados. Y por lo tanto es muy difícil o sería mucho más complicado que realizasen el mismo tipo de cuestiones si no tuviesen ese paraguas jurídico o esa ayuda de los gobiernos o de los poderes estatales. Sobre si existe algún libro que se trate sobre estas cuestiones, exactamente sobre lo del monopolio, lo del crecimiento y las cuestiones relacionadas económicamente sobre empresas estatales, no lo tengo muy claro. Hay empresas tecnológicas como Twitter o Google o estas cosas. Sobre ese tema en concreto yo no conozco, no sé si hay, pero algunos libros que estudian, por ejemplo, Mike Rectenwald estudia mucho la relación que existe entre los gobiernos y este tipo de empresas y cómo este tipo de empresas se están convirtiendo en lo que él llama, utilizando Foucault, governmentalities. Entonces, no sé, yo recomendaría a Rectenwald con el libro de Google Arquipélago. Y que ya hemos hablado de ella en algún programa del abismo de género. Y las dos últimas preguntas las formula el mismo usuario, que es Gerjan Gil Ramírez, y la primera es: ¿cuántos libros leen a la semana? Dice: yo solo puedo con medio libro, unas 100-120 páginas. Y la otra pregunta es si creemos que el método austríaco es un método científico para las ciencias sociales. ¿Respondo yo? Bueno, lo de leer, yo tengo una relación así también ambigua con lo de la lectura, porque por un lado sí, a mí me gusta leer bastante, me gusta leer libros, pero por otro lado también y reconozco que lo de la lectura es una cosa muy importante, sobre todo si uno está estudiando y tratando sobre cuestiones especializadas o cuestiones de filosofía, de economía o de siquiera hablar de estas cosas. También reconozco que muchas veces las peores ideas en la historia fueron desarrolladas por gente que leyó mucho. Y muchas veces gente que leyó mucho es muy, muy estúpida. Y normalmente tiene también un sentido de superioridad muy grande sobre lo que llaman analfabetos o paletos. Y a mí los analfabetos y los paletos me caen muy bien porque generalmente son bastante más listos que los semieducados o gente que sale de la universidad o que a lo mejor incluso que escribió algún libro. Porque por lo menos tienen más cercanía o generalmente, o anteriormente o en el pasado, por ejemplo, tenía más cercanía con la idea del sentido común y son más difíciles de engañar. De hecho, Houdini, que era un mago y que utilizaba un montón de trucos, decía que era más fácil engañar a una persona educada que no a un analfabeto. Y además, generalmente también los estados utilizan lo de la alfabetización, utilizaron la alfabetización para promover siempre la lealtad al Estado y para poder pagar impuestos, entre otras cosas. Y antes hay otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la cultura popular, que la cultura popular ahora mismo se relaciona solo con, yo que sé, como películas como Star Wars o cosas así, o con canciones de pop,
pero la cultura popular en el pasado también fue la que, entre otras cosas, creó obras como la Odisea o la Ilíada, porque procedían de bardos o de poetas itinerantes que cantaban y que recordaban con trucos y técnicas mnemotécnicas las canciones y que luego les iban a cantar a la gente. Entonces, por un lado, es eso. Es decir, luego sí reconozco que es muy importante, sobre todo si quiere uno hablar sobre cuestiones de economía, de filosofía, de sociología, entonces sí que hay que leer mucho y eso es muy importante. Pero tampoco no es una competición, es decir, no hay que centrarse demasiado en el número de libros que lee uno, sino en hacer una lectura buena y una lectura que sea provechosa. Entonces, aunque pues lea 100 o 120 páginas las que digo, pues si hace una lectura provechosa es lo más importante, porque de nada sirve leer muchos libros y luego al final ni te acuerdas de ellos, ni los integras en un marco coherente de pensamiento, ni los utilizas ni eres capaz de discriminar qué cosas son importantes y qué cosas no. Entonces, primero solo esa tal, luego yo bueno, yo no suelo contar cuántos leo, pero porque normalmente leo así muchos a la vez. Entonces estoy leyendo varios a la vez y no sé exactamente cuándo acabo uno, cuánto acabo el otro, entonces no le podría decir exactamente cuántos leo a la semana. Yo tampoco tengo ni idea, depende de la semana, hay semanas que no leo nada, hay semanas que leo muchísimo, depende de la dificultad del libro, hay libros que pues la acción humana me llevó su tiempo leerlo y entenderlo, porque pues me tengo que parar cada poco para reflexionar las ideas, y hay otros libros mucho más sencillitos que lees con mucha más fluidez, entonces yo no tengo ni idea, de verdad, nunca lo he medido, no puedo decir. Creo que también sí, es importante leer, a mí me encanta leer, pero bueno, al ritmo de cada uno y sobre todo es lo que dices tú, integrándolo, entendiéndolo y disfrutándolo. Menos si haces un doctorado, que lo disfrutas menos. Y la siguiente pregunta que era sobre, ¿creen que el método austríaco es un método científico para las ciencias sociales? Claro, sí, claro que sí. Problemas también a ver a qué hablamos con método científico. Generalmente cuando hay algunos que hablan de método científico se refieren exclusivamente a lo que se supone que es el método de las ciencias naturales, basado en la experimentación, bueno, planteamiento de una hipótesis, luego experimentación, luego comprobación de las hipótesis y desarrollo de la teoría. Pero eso es una filosofía de la ciencia bastante pobre y ni siquiera se utiliza de esa forma tan idealizada en la realidad en las propias ciencias duras. Y yo estoy de acuerdo, yo mantengo la idea de ciencia también de lo que seguían los escolásticos y que derivaban también de Aristóteles, que era la idea de ciencia, es un conjunto sistemático de conocimientos sobre un determinado aspecto del mundo. Entonces, según aquello que estés estudiando, el método será adecuado, será diferente. Es decir, el método se tiene que adecuar al objeto que estés estudiando. No puedes utilizar el mismo método para objetos diferentes. Entonces, para las ciencias sociales, dado que estudia a los seres humanos que tienen capacidad para tomar decisiones y que entonces requiere el uso del individualismo metodológico, pues los austríacos tienen una ventaja en el estudio de las ciencias sociales y por eso de ahí derivan gran parte de sus descubrimientos teóricos. Por eso yo sí que creo que es un método científico adecuado. Bueno, pues también totalmente de acuerdo. Y nada, esta sería la última pregunta de esta nuevo episodio dedicado a responder vuestras preguntas. Os decimos lo mismo que en el anterior, que cualquier cosa que queráis que os contestemos, nos las dejéis bien en el chat o en los comentarios del vídeo o en cualquier otro vídeo. Nosotros intentaremos hacer una recopilación pues lo más meticulosa posible. Y que nada, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Conservando la Cabeza, en nuestro podcast. Y os recordamos, como siempre, que nos ayuda mucho vuestros me gusta, que os suscribáis al canal, que nos dejéis vuestros comentarios. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo episodio. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.